Nunca cuento esto, es un poco una primicia. Básicamente habían pedido al gobierno central que mandara médicos y soldados. Es una historia de vida, está en guerra y me iban a matar. Thanks for all their food, all we let alone. Thanks for a freedom. Casi no se necesitan visados, casi, ¿no? Para viajar por el mundo. En aquel entonces yo necesité visado para todos los países, para todos. Para todo necesitaba visado. Y, y yo dije, no, 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 no. No, yo tengo que ir no, que está en guerra, no, gracias, no, yo voy a ir y voy a cruzar en los países. Me cuidaré, tenía miedo, ¿sí? Y ahí cruzo, me voy de Panamá a Costa Rica, al Cerro de la Muerte, que fue terrible, la neblina esa que me decían que podía matarme y efectivamente casi esa neblina que parecía algodón, casi me desbarranco y después sí, Nicaragua en guerra, las bombas, los tiros, El Salvador destrozado, era el Vietnam de Centroamérica, ¿no? Los puentes destrozados, los ataques permanentes, la CIA, el Irán contra, en fin. Todo era un horror, la verdad que fue terrible ver cómo la gente se desangraba, ¿no? En Centroamérica totalmente en guerra, guerra civil además, que es casi peor. Y con la moto, bueno, iba pasando, me disparan en Nicaragua al costado de la moto, por culpa, bueno, no por culpa mía, sino había un cartel que decía en Nicaragua, decía policía acostado, decía el cartel. Yo decía, ¿qué? Iba andando con la moto por la ruta, policía acostado, ¿qué será, no? Policía acostado 2000 metros. Bueno, yo seguía con la moto, policía acostado 1000 metros. Policía acostado 500 metros. Yo decía, joder, que habrá un policía que está acostado en la ruta. Y ahí pego en lo que llamamos en Argentina lomo de burro, le llamamos, Lomo de el burro. escalón en la ruta para relentir. Era muy alto, le pego muy fuerte con la moto abajo, saca chispas, pego en dos lomos de burro o policía acostado, como se dice ahí en Nicaragua. Y paro la moto y ahí escucho ta, 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 al costado de la moto y me habían tirado porque pensaron que me escapaba y levanté los brazos, ¿no? Y ahí, bueno, vuelva, venga para acá, venga. ¿Y por qué se escapa? ¿Por qué se escapa? Y entonces les expliqué y cuando les dije que era turista, ahí se empezaron a reír los soldados, ¿no? Turista, no hay turista, estamos en guerra, no hay turista. Pero yo no sabía qué decir, porque mi inocencia era gigantesca. Era un muchacho de 30 años con la mentalidad de uno de 16. Ah, No tenía no, no era James Bond, no, era un muchacho inocente que iba detrás de un sueño, nada más, aprendiendo. Y inocentemente le dije que era turista. Entonces, bueno, todos se reían ahí. Y me dejaron ir. Yo no me quería ir porque digo, ahora me voy y me van a tirar por la espalda. No, no, no le vamos a tirar, dice, pues vete. Y ahí crucé El Salvador, todavía peor El Salvador, todavía peor. La guerra de Centroamérica. De ahí llego a México y había sucedido el terremoto de México del 85, de septiembre del 85. México estaba totalmente destrozado, los edificios caídos, edificios de departamentos de 20 pisos caídos así apoyados en otros. Eh, habían aplastado unos sobre otros, gente viviendo en las calles destrozadas, la gente sin comida, sin agua. Y entonces en México me ofrezco para repartir alimentos. Hablo con un periodista muy famoso, Saludowski, y me dice, bueno, es este argentino que llegó con la moto. Y entonces me dieron una camionetita y ropa para niños de 2 años y chocolate de beber, de tomar. Y entonces me mandaron a un lugar y a la gente hacía fila y yo le daba una ropita a los niños de 2 años y una taza de chocolate. Y al final del día la gente me agradecía, me daba las gracias. Yo me puse a llorar y siempre que me acuerdo de eso me vienen las lágrimas, porque la gente que no tenía nada en México fue para mí una enseñanza. Ver esos mexicanos en la calle destrozados sin nada y que encima me daban las gracias a mí porque yo les daba una taza de chocolate, ¿no? O sea, todo era enseñanza, todo era aprender.
Y bueno, ahí después de recorrer todo México, cruzo al gran país del norte, ¿no? Ahí wow, por primera vez en mi vida, el famoso Estados Unidos de América, ¿no? O sea, lo que uno veía, John Wayne, ¿no? Yo pensaba que John Wayne estaba ahí en la Uy, frontera. Sí, tú sabes que yo era tan inocente. Bueno, no hablaba una palabra de inglés, ¿no? Ni nada. Pero yo pensaba que uno llegaba a Hollywood, que estaban los actores caminando en la calle, John Wayne y hasta Errol Flynn y Sofía Loren. Y cuando entro a Estados Unidos, en 1985, entro por Arizona, entro por el estado de Arizona y comienzo a recorrer esos desiertos gigantes y esas autopistas con 6 carriles de cada lado y no había tráfico porque todavía no era el 85, no era como hoy en día, ¿no? Había muchísimo menos tráfico. El mundo tenía menos aerolíneas, menos hoteles. Todavía en el mundo no había explotado el turismo como es hoy en día. De hecho, no había en ningún lugar del mundo agencias de turismo que renten motos, por ejemplo. Eso no existía. claro. Y había pocas agencias que rentan autos. De hecho, acaba de quebrar una muy famosa, una de las más antiguas, pero era otro mundo, incluso Estados Unidos era otro mundo. La gente no tenía tampoco en Estados Unidos celular. Recién salía Lisa, ¿no? El computador el primer computador personal, Lisa, que bueno, que nunca resultó bueno, ¿no? Y ahí entonces me hacen el primer infracción, me para la policía, ¡uy! Eres- Y primera infracción de tránsito. Y yo no entendía por qué, porque el policía me hablaba en inglés. Y ahí, bueno, sigo con la moto, otra vez la policía, otra infracción de tránsito. Y yo no entendía qué pasaba, ¿no? Miraba esas autopistas de 6 carriles de cada lado y estaba feliz con la moto, acelerando. No corría mucho, pero bueno, andaba rápido, no había nada, no había ni tráfico, en el medio del desierto. Otra infracción. Y ahí me doy cuenta que el 55, en aquel entonces era 55 millas máximo. Millas. 55, imagínense, 84 kilómetros por hora. Yo no entendía, digo, 84 voy durmiendo en estas tremendas autopistas. Y, y bueno, al final llegué a la ciudad de Los Ángeles. Impresionante la ciudad de Los Ángeles con todas esas autopistas que se cruzaban. Y tenía una dirección. Ahí alguien me había dado una dirección. Cuando llegues a Los Ángeles, llama este teléfono. Llegué a las 11 de la noche y yo no sabía en Los Ángeles dónde salirme de la autopista. Y había un nombre que decía La Ciénaga. Ah, un nombre hispano. Me salgo en La Ciénaga. Y hay un teléfono público, porque eran los teléfonos de metal con el cordón. Y hablo en el teléfono público. Yo quería hablar en el teléfono público, ponía monedita y no, y una voz me decía algo. Y yo no sabía lo que quería decir. Y al final me di cuenta, después de mucho que las moneditas me volvían, que había que poner un 1 delante del código de área. Antes había que poner el 1. Bueno, ahí pongo el 1 y me atiende un señor en argentino, Jorge. Y le explico, vine en moto desde Argentina. ¿Cómo que en moto? Sí, vine, estoy dando la vuelta al mundo. Pero, ¿y dónde? Y me dice, ¿dónde tú estás? Y le digo, en Los Ángeles. Sí, ¿dónde? Los Ángeles es una de las ciudades más grandes del mundo. Entonces me dice, ¿qué es lo que ves? Y yo miro para la esquina y le digo, en la esquina hay un cartel rojo con letras blancas que dice stop. Sí. Pues el hombre se estuvo riendo del otro lado del teléfono y yo no sabía por qué se reía, ¿no? Entonces me dijo, bueno, que había millones de carteles de stop, que eso quería decir pare. Me dice, bueno, corre deja el teléfono colgando y ve a la esquina. Bueno, y ahí fui hasta la esquina, miré el nombre de las calles, volví, y cuando le dije el nombre de las calles me dice, voy a tener que conocerte, estás a 5 calles de mi casa. ¿Cómo fue que tú? Yo no sé, salí acá. Y ahí y me acuerdo que yo decía, estos americanos, ¿no? Yo había escuchado, ¿no? La sociedad de consumo, ¿no? El capitalismo. Yo decía, qué bárbaro. Estos americanos, ¿cómo hacen publicidad?
compre carros, compre carros. Claro, use cars, ¿no? Use, U-S-E-D, use, de usado, ¿no? Pero yo leía use carros, ¿no? Use carros. ¿Cómo incitan a use carros, use cars? Y bueno, con ese 0 de inglés empiezo mi recorrido. Me arrestan en Los Ángeles. Ahí en Los Ángeles, en Santa Mónica, sufro por primera vez en mi vida un arresto, helicópteros, los carros de policía, contra la pared, me quitan la moto, me ponen las esposas, me meten en el carro de policía, y me llevan a la prisión de Santa Mónica. Y yo no sabía por qué. Y en la prisión me ponen en una celda, me quitan todo, me fichan, me pongo los deditos, el número, un criminal internacional. Y resulta que al final me busca una familia que me conocía, me meten en la prisión, bueno, y me sacan pagando una pequeña fianza, tenía que presentarme a la corte, y cuando me presento a la corte, el juez Thomas Doyle, no me puedo olvidar nunca, con una traductora, me dice, usted tiene cargos por haber corrido a 180 millas por hora en Pico Boulevard el sábado a la noche, por haber escapado de la ley, por haberle pegado a un policía. Y ahí fue cuando yo me enojé, ¿no? No. Y por tener todos documentos falsos. Yo tenía 5 cargos. Y entonces ahí grité en la corte que eso no se hace, ¿no? Que estaban mintiendo. Bueno, el juez pidió calma y que explicara. Y el juez entonces dijo, nadie puede andar a 180 millas por hora en Pico Boulevard un sábado a la noche. No existe eso, dice. Y además, este hombre ha cruzado todo el continente para venir a pegarle a un policía. Bueno, resulta que me estaban buscando un latino que no hablaba inglés en una moto negra y que operaba vendiendo droga los sábados a la noche en Santa Mónica. Justo, moto negra, latino, no hablaba inglés, Santa Mónica, sábados a la noche, y dijeron, tenemos al delincuente. Luego la policía, cuando se dio cuenta, quisieron salvarse ellos y me pusieron cargos que no eran verdad. Claro. Pero finalmente en corte me quitaron todos los cargos, me dijeron si quería hacer un juicio, yo no quería, yo quería seguir mi viaje. Pero para mí fue una experiencia, me parecía hollywoodense, los helicópteros en el cielo, la luz que me alumbraba, ¿no? Ese reflector que te quema el cerebro. Me parecía que estaba en una película de Hollywood. Ya después cuando me metieron en la prisión no me gustó mucho el tema, ¿no? Ya me asusté. Pero bueno, se iba haciendo el viaje, iba aprendiendo. Dormía en ese entonces, dormía siempre sin dinero. La gente me regalaba un tanque de gasolina. Yo me paraba en las esquinas. Había aprendido una cosa, que si me paraba en las esquinas donde había movimiento de gente, la gente se acercaba a hablarme porque le llamaba la atención. Un viajero, parecía un astronauta de otro mundo, un marciano con una moto gigante, con un plato volador negro. Y la gente me hablaba. Y entonces a veces conseguía un lugar que me invitaran. Bueno, ¿quieres quedarte en mi casa? Que podía ser un hombre, podía ser una familia, o podía ser una mujer, sola, joven. Y así me iba enamorando también. Y además aprendía de las culturas. Y así fui aprendiendo el idioma, ¿no? Ahí fui aprendiendo. Mi primer hamburguesa en un McDonald's, el primer día que entré a Estados Unidos, esto es cómico, vi McDonald's y, yo decía, había escuchado de eso, McDonald's. Y entré con la moto, estaba lleno de gente en la carretera, ¿no? Y cuando me toca el turno a mí, la mujer me pregunta algo que yo no sabía que me preguntaba, pero no importa, era simple. Entonces le digo, hamburger. Entonces la mujer me dice algo en inglés y yo le repito, hamburger. Claro, lo que ella me preguntaba era which one, ¿no? ¿Cuál? Con cebolla, onions, lettuce, tomato, cheese,
Pero yo como no sabía nada de eso, le decía hamburger. Yes, sir, hamburger, me decía. ¿Pero cuál? Which one? Al final dice, ok, me da uno. Entonces después me pregunta algo, y yo supuse que lo que me preguntaba era para tomar. Y entonces le digo, Coke, Coke. Y ella me pregunta algo, y le digo, Coke. Me vuelve a preguntar, yes, sir, me pregunta algo. Y yo le repito, Coke. Y ella me dice, yes, sir, Coke. Medium, large, small. Y yo me puse todo colorado, pensando que todos me miraban. Y pensé, digo, qué difícil que es esto, ¿no? ¿Por qué no me da una maldita Coca-Cola en un vaso y me deja de preguntar? ¿En qué momento, o sea, porque vos seguías con una inocencia a flor de piel, ¿cierto? O sea, vos seguías absorbiendo de las culturas que ibas recorriendo. Aprendías de ellos, o sea, te ibas para los supermercados, aprendías de ellos, te ibas para los movie theaters, aprendías de ellos. ¿En qué momento vos rompiste ese cascarón de ese Emilio que quedó en Argentina y se convirtió en ese superhombre que dice Nietzsche y ya dijo, hey, ya soy otra persona que ya superó un montón de miedos y ya sé lo que quiero y cómo viajo y cómo resuelvo todos los problemas que llevo en el camino? Muy buena pregunta la tuya. En el viaje hubo momentos, lo que yo llamo vueltas de tuerca, sí los hubo. Eh, no fue justamente recorriendo ahí toda América y los Estados Unidos, todavía llevaba esa enorme inocencia y empezaba a comprender que el único que podía resolver los problemas era yo, nadie los iba a resolver, tenía que irme buscando la vida. Yo dejaba que la gente se acercara y lo que yo hacía era, me abría a la gente, contaba lo que querían saber, lo que yo había aprendido hasta ahí lo transmitía, era un intercambio. Y como no había información en el mundo, una vez un periódico inglés publicó muchos años después, ¿no? Que yo fui el Google del siglo XX, porque no había. Entonces yo iba contando, y la gente, y tal cosa, y en Brasil, y en Colombia, y en Costa Rica, y cómo es esa isla. Entonces yo era un mecanismo de información, era un canal de televisión informando. Piensen ustedes que no había Al Jazeera, no habían todos estos canales de Fox, estaba solamente prácticamente CNN, nada más. Todavía no había explotado en el mundo todos los canales de televisión, no había eso. Y entonces la gente me ayudaba un poco, cruzo el Atlántico en un avión de carga a Europa, viajo por todo Europa y todavía era el comunismo. Pero contestando tu pregunta, después si quieres les hablo del tema, contestando tu pregunta, el cambio de tuerca grande fue en el 5.º año de viaje, cuando termino de recorrer el continente africano. Cuando termino de cruzar los 55 países de África, yo regreso a Europa, ya camino para Asia, y era otra persona. No fue ahí, no fue en ese 5.º año donde Mónica se unió a tu proyecto. un poco después, porque Mónica en realidad viaja a la India. Yo hasta ese momento no pensaba en Mónica. Mónica había sido una novia a la que yo le dije, cásate, haz tu vida, ten tus hijos. No pensaba ver nunca más en mi vida a Mónica. Y aparte yo iba enamorándome en cada lugar que llegaba y además estaba convencido que la gran maravillosa, la Mujer Maravilla estaba delante, en algún lugar esperándome. Hasta que un día me di cuenta que la había dejado atrás. Y ahí, bueno, vino Mónica a la India, pero eso fue después. Cuando yo salgo de África, donde estuve 2 años y un día para recorrer los 55 países de África, ahí era otra persona, ahí había perdido la inocencia, ¿no? Las guerras de África, las guerras tribales, las enfermedades, la epidemia de ébola,
el tema de los diamantes, muchas cosas, los animales, el clima, el cruce del desierto del Sahara, la guerra de Somalia, los ataques de los piratas, que ahora lo vemos en película, pero cuando yo ya para ese entonces escribía, ya ahí sí era escritor, estaba escribiendo para revistas de casi todo, de muchos lugares del mundo, contando la historia, que lo contaba de política, de religión, yo empecé a hablar del Islam, nadie hablaba en el mundo del Islam, de Muammar Gaddafi, de Kaneta Kaunda, de Mobutu, del Zaire, el presidente del Zaire, Mobutu Sese Seko Kuku Wasabanga. Yo escribía sobre esos emperadores, Bokassa de Centroáfrica, de los gorilas de Ruanda, de las montañas de la luna, que la gente los conoció después en la película Gorilas en la niebla la historia de Diane Fossey, ¿no? Con Sigourney Weaver. Y yo lo contaba, y bueno, y ya ahí sí perdí la inocencia, ahí ya me hice, digamos, mira, me hice hombre. Ahí fue cuando hubo que tener parte de rudeza también, ¿no? O sea, además que había estado 5 veces en prisión en África, una vez en Liberia, de las 5 veces, por primera vez me pegaron en la cara siempre del mismo lugar, pidiendo mi confesión de que yo había ido a matar al presidente, Samuel Kenyon Doe, en Liberia, que ellos tenían pruebas de que yo trabajaba para Taylor. Y todas, imagínense ustedes, ¿no? O sea, el mundo todavía hablaba del espionaje. La gente me señalaba, me decían todas las lenguas que se imaginen, espión, espía, spy. El tema del espionaje en aquellos años era el tema del día. Cualquier cosa que tú llevaras si llevabas una radio, una cámara de fotos, eras un espía. O para los rusos, o sea, para los soviéticos, o para los americanos. O trabajabas para la Unión Soviética o para los Estados Unidos. O trabajabas para Gaddafi. El mundo era, todas las fronteras donde tú llegabas eras un espía. En todas las aduanas venías a vender la moto y llenarte de dinero. Traías armas. Casi no importaba droga, pero seguramente traes armas escondidas. Todo se refería en ese entonces a el espionaje. Y Maradona, que ya les contaré. Pero yo mi lucha diaria era convencer a los gobiernos, a la gente, a los policías, a los militares, a las fronteras, a las aduanas, migraciones, que no era un espía. Que yo no trabajaba ni para el gobierno de Estados Unidos, ni para la Unión Soviética, no. Pero entonces eras un periodista. Y ahí también tenías un problema. Estás investigando. Otro problema. Ya una cámara de fotos era probablemente el arma, para cualquier gobierno de aquella época era un arma. Te veían con una cámara de fotos y era como si te vieran con un RPG para volar un tanque. Creo que si me veían con una ametralladora, no era tan grave como la cámara de fotos. La cámara de fotos era un cartel que decía: vengo a investigar, a fotografiarlos y mostrarles al mundo lo que hacen. Entonces, yo vivía en una lucha permanente de interrogaciones, que también era un aprendizaje, y no me quejo de eso, lo cuento porque yo en ese momento lo vivía apasionadamente, lo volvería a vivir igual, y el mundo era así. Yo no estoy contando esto criticando esa situación, ese era el mundo. El mundo era eso. En el mundo estaba el norte y el sur, el comunismo y el capitalismo, el muro de Berlín de un lado y el muro de Berlín del otro. Ceausescu en Rumania. Yo recorrí la Rumania de Ceausescu, que fue terrible. Crucé el muro de Berlín del otro lado y vi un país que vivía en 1945. La Segunda Guerra Mundial no había terminado. Los tanques y las motos con Sidecar y los soldados con la metralleta en Alemania del Este
andaban por la calle como en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando cuento esto, cuento cómo fui perdiendo, sí, la inocencia, cómo fui aprendiendo, porque el mundo me iba a enseñar. El mundo me iba a hacer que dejara de ser el inocente muchachito que partió de Buenos Aires con $300, pelirrojo, con una moto que no sabía manejar. El mundo, la universidad de la vida me iba a enseñar. Y como yo estaba dispuesto a aprender idiomas, y ahí aprendí francés, y ahí aprendí italiano y portugués y árabe, o sea, iba aprendiendo a comunicarme con la gente, aprendí a fotografiar. Sí, es verdad que espiaba, claro, es verdad que era un espía, porque yo fotografiaba, metía las narices en los lugares más insólitos, la magia negra y el vudú de África del Oeste. En Benín, que era un país comunista, me acuerdo en aquel entonces, Benín, me invita a vivir en su casa un francés, de Francia, un francés. Y el tipo abiertamente en su casa me dice, yo soy espía, trabajo para la Sûreté de Francia. Y la gente sabe que soy un espía. Espío todo lo que hace el gobierno y lo mando a mi gobierno. Y acá saben que, pero a los que saben les doy dinero, los compro. O sea que yo veía el mundo real, que mucho después empezó a conocerse a través de la televisión y de las redes sociales. Hoy en día estamos viviendo una pandemia al minuto, al segundo sabemos cuando muere una persona en un lugar. Se muere una persona en Rusia y todos nos enteramos. Y sabemos la edad hasta que tiene y cómo se llamaba. En aquel entonces fue la pandemia del ébola. Y el mundo ni se enteró. El malaria, la gente en África, yo tuve malaria en África, en Congo, y que fue terrible. Fue la verdad que un espanto. Tener malaria me quería morir. Yo en un momento dado hubiese firmado mi muerte. Bueno, todo esa era pérdida de inocencia, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Ahí fui donde me di cuenta. Y ahí cuando salgo de África, en el 5º año de viaje, me doy cuenta de que lo que yo iba escribiendo, iba mandando a Europa sin saber si llegaba o no, porque no es que lo mandaba por internet, escribía con Bic, con bolígrafo, en papel, o con lápiz, y hojas, y hacía unos artículos apasionados. Y las fotos eran diapositivas, cortaba con la tijerita cada fotito, las ponía en marquitos de plástico, ponía eso en las hojas de plástico, y no tenía dinero para comprar esos rollos de fotos que eran muy caros, y los pedía. Iba a los negocios de fotos, mire, por favor, estoy viajando por el mundo, y usted me revela. Algunos me decían que no, otros me decían, aparte cuando entraba en negocio tenía 50, 70 o 100 rollos de fotos.